Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer esta estructura deslizable para fotos en vertical y para fotos en horizontal. Es una estructura bastante sencilla de hacer. Tenéis como siempre el PDF con las medidas. En este caso tenéis la estructura 16A y la 16B para descargarla, y si queréis podéis imprimirlas y tenerlas todas juntitas junto al resto de estructuras del canal, las que vamos subiendo. Y como digo, pues eso, tenéis la opción de descargarlas y guardarlas o imprimirlas y tenerlas todas en un archivador, porque como veis, si pincháis en el enlace son unos PDF bastante completos, tanto si lo quieres guardar como si lo quieres imprimir. Yo para hacer este álbum estoy utilizando la colección Sueños de Navidad de Sonia Calogne, de Sueños Scraperos. Os dejo también el link para su página web, donde la podéis comprar y descargar e imprimir en casa tantas veces como queráis. Además, creo que ella, no me acuerdo cómo se llama la página web, se lo preguntaré para que me lo confirme, si no me acuerdo, antes de editar el vídeo, y os pongo en la cajita de información, aparte donde poder comprar la colección, una página web que recomienda ella para imprimir, que te la mandan, y no sé si era 3 euros y algo lo que cuesta que te lo impriman. Con lo cual Sonia tiene un montón de colecciones digitales que podéis comprar y así poder imprimirlas un montón de veces si la queréis imprimir desde casa, y si queréis mandarlas a imprimir no sale nada caro el imprimirlas. Ya os digo, se lo preguntaré a Sonia, si no me acuerdo, a la hora de editar, para ponerlo en la cajita de información, y si me acuerdo pues ya lo dejo puesto, la página web donde podéis mandar a imprimirlas. Dicho esto, comenzamos para ver las piezas que nos hacen falta a la hora de realizar las estructuras. Esta es la estructura que hemos visto anteriormente, ¿vale? Y yo esta parte ya la he decorado. He cogido el papel de la colección, no de los básicos, sino de la colección. Le he realizado un recorte a lo que es el árbol y la parte de arriba de la casita, y he pegado el resto con el fin de que yo pueda meter una foto aquí, engancharla con la casita y poder colocarla así. Y dicho esto, me voy a las siguientes páginas. Primero de todo, vamos a ver las piezas que necesitamos para hacer esta estructura con fotos en vertical. La primera que os muestro es esta, que mide 24 por 16, a la que le vamos a marcar a 11 centímetros. También vamos a necesitar una pieza de 20 centímetros por 22, a la que vamos a marcar a 1 centímetro a cada lado en el lado de 20 y a 8 centímetros en el lado de 22. Y una pieza pequeñita de 7 por 5, a la que vamos a marcar en el lado de 5 a 1 centímetro a cada lado. Esta, como veis, ya la tengo doblada, así que vamos a pasar a hacer esta, que aparte de los pliegues tendremos que realizar algún que otro corte. Una vez hemos hecho la marca de 1 centímetro y la de 8, lo que vamos a hacer es cortar este centímetro que nos sobra desde los 8 centímetros al final de la pieza en ambos lados. De tal manera que se nos quede luego la pestaña esta aquí y aquí. Y ahora cortamos esta otra.
Y por último, a estas pestañitas le vamos a cortar un poquito el ángulo para que no se nos vea cuando las doblemos para pegar. Una vez tenemos estas cortadas, vamos a plegar las dos marcas que hemos hecho de 1 centímetro a cada lado en la pieza de 7 por 5 y vamos a pegarla centrándola. Yo lo voy a hacer un poquito a ojo, ¿vale? Voy a ponerlo así para que lo veáis mejor. Cojo mi pegamento. Y pego así. Como veis, queda así. Y ahora, este otro pliegue lo que hago es traerlo hacia mí, ¿vale? Traerlo hacia arriba. Así. Una vez lo tengo hacia arriba, le aplico pegamento. Cogemos esta pieza y vamos a doblar la parte del sobre. Lo que es la pieza esta vamos a centrarla con respecto a la de abajo y esta la vamos a dejar de tal manera que el borde este coincida con el borde del sobre que hemos hecho. Y ahora pegamos. Como veis ya ha quedado seca la pieza, ya está sequita, así que podemos darle la vuelta aplicar el pegamento y cerrar nuestro sobre. Y una vez tenemos hecho esto, ya podemos tirar y como veis sale sin problema. ¿Por qué no le he dado, si esto mide, es para foto de 10 por 15, que en este hueco he dejado 11 centímetros para poder poner un marco con sus troqueles y poder enganchar la foto? ¿Por qué no le he dado el doble? Es decir, en lugar de 24 le podía haber dado 22 y haberla dejado justo para 2 fotos. Pero como la intención es que haga de tirador, yo aquí quiero pegarle algo y no quiero que caiga encima de la foto. Por eso le doy 2 centímetros más. Para que yo aquí ahora le pueda poner cualquier tipo de decoración, cualquier tirador, o ponerle aquí un trozo de papel decorado con un eyelet y una cuerda, un chipboard, alguna decoración de las que vienen en los recortables, en los die cuts, y tirar de ello para que sobresalga así. Por eso le doy 2 centímetros más en lugar de darle los 22, digamos, para hacer una carpeta del doble. De esta manera yo puedo poner foto, a ver. Si este, por ejemplo, es el marco que voy a poner aquí, yo aquí tengo todo este espacio para poner cualquier tipo de tirador para que tire sin que me caiga encima de la foto. Espero que haya quedado clarísimo. Y luego el alto de lo que es la pieza siempre le doy 2 centímetros más. Es decir, si mis fotos, en este caso que son en vertical, van a medir 16 de 15,5 de alto, yo le doy un poquito más para que me sobresalga por los lados, con lo cual tiene un alto de 16. Y como tiene un alto de 16, lo que es esta pieza le he dado 2 centímetros más para que me sobre tanto arriba como abajo. Lo vais a ver mejor a lo mejor si pongo esto aquí.
que me sobra centímetro y centímetro, más otro centímetro y otro centímetro para hacer las pestañas. Y ahora vamos a hacer esta misma estructura, pero para fotos en horizontal. Vamos a ver las piezas que vamos a necesitar para hacer esa misma estructura, pero con las fotos en horizontal. Necesitaremos una primera pieza de 27 por 15 centímetros, a la que marcaremos a 8 centímetros en el lado de 27 y a 1 centímetro a cada lado en el lado de 15. Como os he dicho antes, en el PDF tenéis todas las medidas, entráis en el blog y podéis descargarlo, imprimirlas, tenerlas todas guardaditas. En el PDF vais a encontrar tanto esta medida como la otra. Y una segunda pieza de 33 centímetros por 11, a la que vamos a marcar a 16. En este caso le he dejado un centímetro, que le sobre 1 centímetro en lugar de 2. Y luego, como tirador, una pieza de 5 por 5 a la que vamos a marcar a 1 centímetro a cada lado. Como veis, aquí tengo otra, pero porque quiero que veáis qué es lo que sucede al modificar la medida a una medida inferior, ¿vale? Esto para que veáis y lo entendáis mejor cómo funciona. Entonces, dicho eso, vamos a marcar todos los pliegues bien de la pieza grande, como hemos hecho en la estructura anterior. Marcamos el centímetro a cada lado. Y marcamos los 8 centímetros. Y una vez lo tenemos todo marcado, lo que vamos a hacer es cortar el centímetro sobrante que nos queda desde los 8 centímetros hacia adelante, ¿vale? Simplemente vamos a dejar la pestaña de 8 centímetros para realizar el sobre. Tengo que cambiar la cuchilla ya, porque ya me hace rebabas. Y ahora cortamos también el centímetro desde los 8 hacia adelante en el otro lado. Una vez tenemos esta pieza así, cortamos un poquito en ángulo, en ángulo, en ángulo. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Voy a apartar las herramientas, que me voy a volver aquí loca. Y voy a cortar la medida que le voy a colocar finalmente a esta pieza, que es una de 5 por 5, a la que he marcado a 1 centímetro a cada lado. Como mide 5 por 5, da igual exactamente en el lado que se haga. Y ahora coloco la pieza así en C y hago que la C mire hacia afuera, ¿vale? Y ahora ya cojo el pegamento, se lo pongo en la pestaña y la pego. No debería de haberla pegado tan bien porque, bueno, ahora lo hago con otra pieza. Corto otra pieza para que veáis el ejemplo del 5 por 4. Y ahora doblamos esta pieza, pegamos bien y la pestaña esta la giramos hacia nosotros, ¿vale? Que mire hacia arriba. Y una vez la tenemos mirando hacia arriba, le ponemos pegamento
y bajamos nuestro sobre haciendo coincidir el pliegue este de aquí con el pliegue este. Y ya una vez lo tenemos, hacemos presión para que pegue bien la pieza. La voy a despegar, que aquí no la he centrado bien con respecto a esta pieza. Voy a ponerle otra vez pegamento. Y ahora sí, centramos con respecto a esta pieza y dejamos al borde, el borde del sobre justo en el borde de la pieza que hace de tirador. Y ya una vez lo tenemos seco, como veis tenemos ya nuestro tirador y saldría nuestras fotos, ¿vale? Ya simplemente sería cuestión de darle la vuelta y pegar las pestañas hacia atrás. Yo os recomiendo que las peguéis hacia atrás, ¿vale? Para que quede mucho más seguro el sobre. Porque si lo pegáis doblando y pegándolo sobre esta pieza aquí arriba, de subir y bajar, de hacer este movimiento, puede que, la verdad que no es un esfuerzo, no hace gran esfuerzo, pero de hacerlo muchas veces puede llegar a despegarse. De esta manera, quedar detrás queda totalmente segura. Y os digo, mirad, a ver, os muestro, a ver, en vertical, por aquí, en horizontal, esta es. Tengo aquí hecha otra, voy a quitarle a esta que no va ahí, la pieza de 5×5, ¿vale? Esta es la buena. ¿Y qué es lo que hacemos? Esta, por ejemplo, le he dado 5×4 para disminuir la distancia esta del centro, ¿vale? Tiene 1 centímetro menos. Quiero que sepáis que cuanto más pequeña hagáis este tirador, más corto, más va a sobresalir la pieza. Por lo tanto, si queréis que os quede dentro de lo que es esta pieza, tenéis que darle 5, porque en el momento que le deis menos, por ejemplo aquí, si le damos 4, voy a pegarlo rápido, esto va así, así, le ponemos pegamento por aquí arriba y pegamos haciendo coincidir la parte superior del sobre con la línea de la pieza del tirador. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, que no he secado bien y no quiero que se me despegue. Bien. Vamos a fingir que esto ya está pegado. Como veis, ahora ya no sobresale de la pieza esta de abajo. Lo que conseguí, cuanto menos distancia le demos, más va a sobresalir la carpeta esta. Si queremos que quede dentro, debemos de darle 5. No os recomiendo que le deis menos de 5, porque entonces ya chocaría con la parte de aquí del sobre. Mínimo 5. Luego ya si queréis que sobresalga o no, sí que podéis jugar con esa medida. Y el alto, como veis, en esta lo he hecho de 7. ¿Por qué? Porque tengo mayor superficie para tirar, ¿vale? Es más alta. Por eso le he dado 2 centímetros más, para que tire mejor de ella, porque la pieza es más alta que esta. Pues dicho esto, me pongo a forrar ahora mismo las piezas y pongo cada una de ellas en una de las páginas. Si queremos aumentar la capacidad, pues simplemente podemos utilizar esta misma parte como sobre, es decir, pero lo único que en lugar de meter una carpeta, por ejemplo aquí, que nos estorbaría a la hora de sacar la estructura, la meteríamos atrás del todo, ¿vale? En este caso es así, pero podría ser en horizontal. Es que he hecho un ejemplo con un resto que tenía. Le podemos poner una decoración como un tirador o algo para saber que podemos tirar de ella y que sale una carpeta en la que podemos poner otras 4 fotos.
Aquí pues exactamente igual, la metemos en la parte de detrás, lo hacemos de la medida que queramos para que se vea que hay una carpeta detrás, pues así por ejemplo con una medida así ya asomaría y le podíamos poner yo que sé cualquier tipo de decoración para tirar de ella y sacar una carpeta para otras 4 fotos. Yo como siempre os doy diferentes medidas, os doy diferentes opciones para modificarla y aumentar la capacidad si lo queréis y si lo necesitáis. Así que dicho esto, me pongo a forrar los papeles y lo coloco en las páginas del álbum para que veáis cómo queda el resultado final. Si no queréis que os pase como a mí, que me he equivocado a la hora de pegarlo, aquí va la foto y aquí la parte del tirador y no me he dado cuenta que aquí tiene que ir al revés. Va la foto aquí y aquí la parte del tirador. Pero bueno, esto no es lo que más me preocupe porque yo ahora aquí le pongo una decoración y aquí como iría una foto tal que así. A ver. Vale, esto iría así. 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 Y así quedaría igualmente tapado, pero que lo tengáis en cuenta a la hora de ponerlo vosotros, que la parte de detrás tenéis que poner el marco de la foto aquí y en este lado la parte del tirador. Bueno, yo ya he terminado. Os comentaba cuando estábamos montando la estructura que podíamos ampliar la capacidad si ponemos una carpeta aquí debajo, puesto que no nos estorbaría, pero no nos estorbaría, de hecho saldría junto con cuando tiremos de la estructura, como veis, que ha salido sin problemas. La vuelvo a meter para que lo veáis.
a la vez que tiramos y salen estas, saldría la carpeta esta. O la otra opción, que es la que yo he realizado ahora mismo para ampliarle la capacidad, es esta pieza no la he pegado completamente a la página, sino que he dejado un hueco sin pegamento en el centro, de tal manera que tenemos además un bolsillo con el cual podemos ampliar y meter otras 4 fotos más. ¿Vale? Esta es una de las maneras. En esta lo que he hecho es utilizar aquí uno de los tags de las tarjetas que vienen en la colección, que me encantan, vienen un montón. Yo he utilizado esta de Felices Fiestas, y en la otra estructura lo que he hecho ha sido hacerle un sobrecito, un mini sobre aquí abajo, y he utilizado igualmente uno de los tags que vienen varios en la parte de recortables de la colección. Yo he utilizado este que pone ilusión para meterlo aquí, y en el caso de que tenga que documentar, pues tengo aquí espacio para guardar. La verdad es que es una colección súper completa y me encanta. Lo he dicho antes, pero lo repito ahora, os dejo el link a la página web de Sueños Scraperos por si os interesa la colección, ya que está a muy buen precio, y además si no queréis imprimirla desde casa, las podéis mandar a imprimir desde unos 3 y pico euros, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado este tutorial. Me encantaría y me ayudaríais mucho si lo compartís. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo si seguimos completando este mega álbum. Un besazo enorme.